Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle desde el foro de Canal 44, la señal de todos, en esta producción que se realiza bajo la custodia, la tutela de la Universidad de Guadalajara. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y a quienes nos siguen en los canales públicos de México y América Latina. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Antes de iniciar, les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede seguir también y mandar mensajes, opiniones, preguntas a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre las actividades de riesgo individual y colectivas en medio de la pandemia de COVID-19. Hoy por hoy, las medidas de prevención siguen siendo básicamente las mismas, principalmente el lavado de manos, la distancia social y, por supuesto, también en la medida de lo posible quedarse en casa. A estas medidas se ha sumado ya de manera más persistente el uso de cubrebocas o de mascarilla. Es importante también mencionar que, lamentablemente, y con base en el último dato, la Organización Panamericana de la Salud asegura que en 6 semanas las muertes por COVID-19 en el mundo se han duplicado. Le tendremos el reporte, el detalle completo. También le estaremos informando sobre esta noticia del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que llaman a mantener precisamente medidas preventivas ante COVID-19. La Organización Mundial de la Salud confirma que el virus de la poliomielitis ha sido erradicado en la mayoría de África. De esto también estaremos hablando hoy porque, como usted se ha dado cuenta, han sido también referentes en medio de esta pandemia otras pandemias que fueron controladas o que en algún momento también encontraron cura e incluso su erradicación. Tendremos informes desde Bolivia y Sudáfrica, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos. Los países viven escenarios catastróficos en medio de esta pandemia de COVID-19 sin que las estrategias tomadas para prevenir contagios muestren resultados para disminuir la incidencia de casos. Es un reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos. En la nueva normalidad mundial nos enfrentamos de cara a la pandemia COVID-19. A pesar de las medidas sanitarias compartidas por los países, no ha cedido el avance del virus. Aunque las estrategias sanitarias y de distanciamiento han sido comunes a raíz del regreso de actividades, sin mantener la unidad de adaptarlas, ha ocasionado una de las pandemias de mayor duración y de contagios. Mientras que el mundo gira, la pandemia se asienta en cada país, aunque pareciera que disminuye, muestra aún más su poderío irresistible. De cara a la normalidad, es necesario todos estar en una orquesta para que los instrumentos se toquen y evitar permanecer de nueva cuenta en aislamiento. Tocar los instrumentos por separado no sintoniza las estrofas. Por ello, hoy más que antes es necesario adoptar cada medida sanitaria para sintonizar la vida de todas y todos, a fin de prevenir la enfermedad y muerte por COVID-19. La suavidad con que se use y toque cada instrumento sanitario será la eficacia para eliminar el virus que circula sin ton ni son. A la fecha se han establecido medidas de higiene, sanitarias y de distanciamiento para prevenir infecciones. Aunado a estas acciones se suman las pruebas PCR o llamadas rápidas. Sin embargo, la proliferación de este virus continúa latente sin que nada lo pare. Nadie está exento de vivir los estragos de esta enfermedad, de forma leve, moderada o grave. A la fecha, 23.750.000 personas han enfermado y 815.800 han perdido la vida. Estados Unidos, Brasil, México e India tienen el mayor registro letal. Las medidas en estos países, de acuerdo a expertos y analistas en salud pública mundial, coinciden en que llegaron tarde. El uso de cubrebocas y el distanciamiento social fueron retomados cuando ya tenían encima la pandemia. La advertencia de la Organización Mundial de la Salud desde enero fue tomar todas las acciones primarias para evitar los escenarios catastróficos que hoy se vive por COVID-19.
Pero, ¿serán estas las únicas acciones que debe tomar la población? ¿Cuáles deberán ser las nuevas disposiciones sanitarias o de prevención para no contraer COVID-19 ante el aumento de casos en el mundo? Deberá establecerse nuevas estrategias para cada sector individual, comunitario, organizacional y regional. De lo contrario, la COVID-19 tomará nuevas armas para atacar a quien se le ponga enfrente. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura, por esta nota introductoria. Por supuesto, retomaremos algunos elementos en este que es nuestro tema del día. Mientras tanto, vamos a Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Pablo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 23,69 millones de personas contagiadas y más de 814.000 fallecimientos. Son los últimos datos oficiales de la pandemia a nivel global facilitados por la Organización Mundial de la Salud. En el continente americano se sobrepasan ya los 12,6 millones de casos positivos y los 446.000 decesos. En Europa, el segundo continente más afectado, los casos son algo más de 4 millones y las muertes superan las 217.200. El ranking de países más afectados sigue liderado por Estados Unidos, 5,68 millones de positivos, Brasil con 3,62 millones y la India con 3,23. Rusia es el cuarto país en ese ranking y se acerca al millón, mientras que el resto está ya lejos de esa cifra. Estados Unidos y Brasil continúan también encabezando los datos de fallecidos, por encima de los 176.000 y 115.000 respectivamente. México es el tercer país con más decesos, con unos 60.800, aunque se le acerca ya la India con casi 59.500. La Organización Mundial de la Salud afirmó, por otro lado, que los informes que ha recibido hasta el momento sobre personas que se han reinfectado con el coronavirus son muy raros, tras conocerse el caso documentado de un hombre en Hong Kong que contrajo el virus 2 veces. La portavoz de la OMS, Margaret Harris, enfatizó en las últimas horas que, en cualquier caso, las posibles reinfecciones de las que se habla representan una cifra muy, pero muy baja, y recordó que estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados. Y por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud donaron recientemente a Honduras 1,5 millones de mascarillas, 207 kits de extracción para pruebas PCR, 135.000 reactivos para ese tipo de análisis y también 40 concentradores de oxígeno que se van a distribuir en hospitales y centros de primer nivel de atención que combaten el coronavirus. El donativo fue entregado por la representante de la OPS-OMS en Honduras, Piedad Huerta, y lo hizo en una ceremonia presidida por el propio gobernante del país, Juan Orlando Hernández. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo. Vaya panorama, no cede la pandemia, como ya lo ha escuchado usted, todavía muy fresca, muy latente en varios países, principalmente del continente americano. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya se encuentra aquí con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él regresamos después del siguiente corte. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Mexicano del Seguro Social llaman a mantener medidas preventivas contra COVID-19. Debido a que el distanciamiento social y las medidas higiénicas son las formas para evitar los contagios del nuevo coronavirus, los mercados, tianguis y supermercados son catalogados como lugares de mayor riesgo de contagio de COVID-19 debido a la alta afluencia de personas. Ante la probabilidad de contagio, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Mexicano de Seguro Social recomiendan a la población medidas de prevención antes, durante y después de acudir a esos lugares de concentración de personas.
Los especialistas recomiendan que antes de salir se debe contar con una lista con los artículos que van a comprar. Para hacer más eficiente la búsqueda, se debe contemplar el nombre del artículo, la cantidad o tamaño, la marca y en algunos casos el sabor o incluso las zonas o pasillos donde se encuentran dentro de los establecimientos, con el objetivo de facilitar el recorrido y disminuir el tiempo de exposición. Se recomienda acudir una sola persona, seleccionada entre los miembros de la familia. De ser posible, no contemplar para esta actividad a personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, obesidad, cáncer, personas adultas mayores o embarazadas, y no hacerse acompañar por niñas o niños. Precisan que es importante establecer el mejor horario para acudir a realizar las compras para evitar las aglomeraciones. Recomiendan seguir las medidas de prevención en el trayecto de casa al lugar donde se realizan las compras, las cuales inician con el lavado correcto de manos antes de salir, el uso de cubrebocas y evitar saludar o despedirse de beso o de mano. Recomendó llevar bolsas de tela o reutilizables, toallas desechables y gel a base de alcohol al 70%. Informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por este reporte. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud asegura que en 6 semanas las muertes por COVID-19 se han duplicado. La tendencia de los datos indica la necesidad urgente de implementar medidas de salud pública para frenar la propagación del COVID-19, como el distanciamiento social. Sin embargo, los países han relajado gradualmente las restricciones, han reanudado el comercio y algunos se están preparando para regresar a la escuela, señaló Carissa Etienne, directora de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 6 semanas, las muertes por COVID-19 en las Américas se han más que duplicado y los países parecerían ir en dirección contraria a lo que muestran los datos, aseguró la directora de la Organización Panamericana de la Salud este martes. La región ya alcanza más de 12.5 millones de casos y casi 450,000 muertes, con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México entre los 10 países con mayor cantidad de contagios a nivel mundial. En demasiados lugares parece haber una desconexión entre las políticas que se están implementando y lo que dicen las curvas epidemiológicas. La directora de la OPS dijo que le preocupa la incidencia desproporcionada de COVID-19 en personas más jóvenes por el patrón que hay en las Américas. La gran mayoría de los casos notificados se dan entre gente de 20 a 59 años. Sin embargo, casi el 70% de las muertes ocurren en personas mayores de 60 años. Esto indica que las personas más jóvenes están impulsando principalmente la propagación de la enfermedad en nuestra región. Es posible que muchos jóvenes que contraen el virus no se enfermen ni necesiten una cama en la unidad de cuidados intensivos, pero pueden contagiar a otras personas que sí lo hagan. Este virus estará con nosotros por un tiempo. Sin una vacuna, estará con nosotros durante años. Esta no será una pelea que ganemos una vez, sino que durará varias rondas, advirtió, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Hemos escuchado estos reportes iniciales de nuestras compañeras reporteras y pareciera, doctor, que la constante es los contagios siguen en aumento, Estados Unidos sigue en una situación crítica, el número de muertes se ha duplicado en las últimas 6 semanas. Cuando pareciera que había cierto control sobre la pandemia, vemos que no es así, el resurgimiento de casos en Europa. ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿No están funcionando estas medidas que se han establecido como prioritarias, lavado de manos, sana distancia, las cuarentenas? Pues seguramente funcionan de manera parcial, pero no por las medidas por sí mismas, sino qué tanto la población, por principio de cuentas, las entiende bien y qué tanto las aplica bien, las aplica con mucha disciplina. Mira, Belén, te platico una anécdota del día de ayer. Por algún motivo tuve que acudir a un supermercado a atender una necesidad personal rápidamente.
una persona adelante de mí llega y paga en la caja, pero el cajero le pregunta algo y seguramente para que se le entendiera mejor, la persona que estaba, el consumidor, mujer, se baja el cubrebocas y ya entonces le empieza a contestar con relación a la pregunta, la interacción que estaban haciendo ahí. Bueno, pues yo vi la escena, estábamos a distancia y volvió a colocar su cubrebocas, finalmente terminó y se fue. Esa escena la he visto varias veces. Las personas que sienten que no se les entiende cuando hablan portando un cubrebocas, entonces bajan su cubrebocas, hablan, se lo vuelven a colocar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se ve que la persona tiene la voluntad de utilizar cubrebocas, lo trae. También al volverlo a colocar cubrió boca y nariz, está bien, pero creo que no ha entendido que el momento más peligroso de contagio es precisamente en la interacción persona a persona. Y se quitó el cubrebocas en el momento en el que menos debería de haberlo quitado. Hay que entender, y por eso no cansarnos en repasar estas medidas, pareciera tan el pan de cada día, pero solamente de esa manera se va esto a convertir en la llamada nueva normalidad, que yo digo debe ser una nueva cultura para la prevención de enfermedades. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, lo hemos dicho 1000 veces. Es muy difícil su transmisión por vía digestiva, lo hemos dicho 1000 veces. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por las gotas que yo emito cuando hablo, o las gotas más pequeñas, o también los aerosoles que emito cuando estornudo y toso. De ahí la importancia de cubrir mis vías respiratorias cuando voy a estornudar o cuando voy a toser. De ahí la importancia de portar un cubrebocas permanentemente, y de ahí la importancia de guardar la distancia por lo menos de 2 metros, porque también he visto errores en ese sentido. ¿Por qué en los establecimientos ponen 1,5 metros de distancia? No, no es 1,5 metros, son 6 pies. 6 pies es 1,80 metros. Y es preferible que sean 2 metros a que sea 1,50. Establezcamos 2 metros, por favor. Entonces, ahí hay otro detalle fundamental que se tiene que corregir. En mi opinión, sí, en todos los lugares en donde esté con ese error. Otro punto, lo hemos repasado hasta el cansancio, el cubrebocas mal utilizado, colocado en la barbilla, dicen algunos, o como hamaca de papada. Sostén de la papada. Sostén de la papada. O cubrebocas que ya notoriamente están deteriorados, que no sirven ya para nada, pero los sigue utilizando la gente. Cubrebocas ya muy humedecidos, esos ya no sirven, esos hay que tirarlos. Y si son cubrebocas de tela, bueno, lavarlos día a día, o cuando ya tengan humedad, deben ser cubrebocas de doble o triple capa y de algodón, y deben tener el ancho suficiente para que cubran nariz y boca, y deben tener los sujetadores con suficiente fuerza, que no sean elásticos ya muy laxos, para que al momento de colocarlos en el oído queden bien adheridos a la cara, porque a veces vemos a las personas que empiezan a hablar un poco y el cubrebocas empieza a caerse como si estuviera debilitado, y luego van y lo acomodan de nuevo y otra vez pasa lo mismo. Eso es un escenario que va a propiciar transmisión de la enfermedad, porque tanto el que se baje y el estar emitiendo aerosoles, gotas o gotículas, como también la mano de quien se lo está reacomodando, puede ser el vehículo por el cual el virus se lleve a la vía respiratoria.
porque también el virus puede estar en superficies. Y entonces, si yo toco superficie, si yo recibo monedas a cambio ese puede ser un vehículo, pero la clave está en que yo no me esté llevando la mano a la cara y que me la esté lavando con frecuencia. Entonces, es entender nada más esas vías de transmisión, porque Belén, en este momento es una realidad la reactivación económica en todo el mundo. Si se dio la reactivación económica en momentos en que no era tiempo adecuado aún, pero la presión económica era muy fuerte, etcétera, a lo cual no estoy de acuerdo. Primero es la salud y después es la reactivación económica, pero bueno, pongámoslo un poquito de lado y vayamos al punto real. La reactivación económica está dada casi en todo el mundo, salvo giros sociales masivos, etcétera, que todavía eso, por fortuna, no se ha reactivado. Y espero que no se reactive en tanto no veamos claro el control de esta pandemia. Pero por todo lo demás, lo importante es que las personas entendamos cuáles son esas rutas de transmisión, cuáles son los escenarios de mayor riesgo, cuáles son esos momentos. Si los entendemos, vamos a entender por qué guardar los 2 metros, vamos a entender por qué, por ejemplo, platicar lo menos posible cuando una persona acude con su familia a un restaurante a comer, porque eso ya se reactivó también. ¿Por qué procurar lavar siempre las manos con agua, jabón o con gel de alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se entienda exactamente el por qué y las personas van a hacerlo de manera más adecuada, persistentemente, y entonces, aún reactivada la economía, el riesgo va a ser menor. Y doctor, cuando uno entiende el por qué, genera conciencia, se hace consciente de la realidad en la que se está viviendo. Con esto vamos a regresar. Es el punto. Después de la pausa. Doctor, usted no se vaya, le seguimos invitando para que se ponga en contacto con nosotros en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp al 33 22 42 0690. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud confirma que el virus de la polio ha sido erradicado en la mayoría de África. El poliovirus salvaje, más conocido con el nombre de polio, ha sido declarado oficialmente erradicado de los 47 países de la región africana por la Organización Mundial de la Salud, luego de 4 años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación en los niños. La Comisión de Certificación para la Región África, organismo de la OMS, declaró que la transmisión del poliovirus salvaje fue interrumpida en África. Los últimos casos registrados fueron en Nigeria, se reportaron hace 4 años. Este esfuerzo significa que se salvaron más de 1.8 millones de niños de esta enfermedad. El desafío de erradicar la enfermedad del continente se lanzó hace 30 años y por fin se logró. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda y contagiosa que afecta principalmente a los niños, que ataca la médula espinal y que es capaz de provocar una parálisis irreversible. Era endémica en todo el mundo hasta que se descubrió una vacuna en 1950. Aunque la polio es un recuerdo remoto en la mayor parte del mundo, persisten en algunos lugares y afecta sobre todo a los menores de 5 años. De cada 200 infecciones, una produce parálisis irreversible, generalmente de las piernas, mientras que un 10% de los casos paralíticos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios, informó Rocío López Fonseca. Una muy buena noticia, por cierto, que nos sirve de referente para hablar de lo que está sucediendo hoy por hoy con COVID-19. Vamos precisamente a Sudáfrica. Ahí se encuentra Nerea González, corresponsal de la agencia EFE. Nerea, te saludamos y escuchamos la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Johannesburgo, en Sudáfrica, un país en el que, aunque la pandemia empieza a remitir, aún se mantiene como el quinto del mundo más afectado por el coronavirus, solo superado por Estados Unidos, Brasil, India y Rusia en cuanto al número total de casos registrados hasta la fecha. En concreto, Sudáfrica ha contabilizado algo más de 613.000 contagios, lo que supone en torno a la mitad de todas las infecciones que se han registrado en África, a pesar de que Sudáfrica supone menos del 5% del total de la población del continente. Sudáfrica ha sido, de hecho, la gran excepción dentro de una región en la que la pandemia ha evolucionado de forma bastante lenta y contenida, si atendemos a los números oficiales, pero también es verdad que no hay ningún país en África que esté en posición de dar números tan fiables como Sudáfrica, ni que esté haciendo tantos test. En el lado positivo, en estos últimos días, el número de nuevos casos diarios reportados en Sudáfrica ha bajado ya a una media de unos 2.000, muy lejos de los picos de 14.000 nuevos casos por jornada que se veían allá por julio. Fue ese mes en el que Sudáfrica lo pasó peor, en coincidencia con la reapertura de la actividad, para dar un respiro a la maltrecha economía después de varios meses de confinamiento duro. También hay que decir que aquí la letalidad del coronavirus ha sido baja, más baja que la media global, y que Sudáfrica, de momento, solo ha tenido que lamentar la cifra, aún así triste, de 13.300 muertos. Por lo demás, el país continúa en proceso de flexibilizar las restricciones, pero mantiene sus fronteras cerradas. Reportó desde Sudáfrica para el programa Coronavirus la Pandemia, Nerea González. Muchas gracias, Nerea, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Buenas noticias en términos generales en África. Primero, este reporte que por fin han conseguido erradicar la poliomielitis y luego, bueno, los casos que poco a poco comienzan a descender en materia de COVID. Pero en el caso de la poliomielitis, una muy buena noticia, doctor. Formidable noticia. Yo la celebro como no tienes idea, porque quienes nos dedicamos al ámbito de la infectología y a la epidemiología, sabemos lo que representa en esfuerzo la erradicación de una enfermedad. Y el caso de polio tiene o tenía pendiente de erradicación regiones en particular, por ejemplo Nigeria, pero tiene todavía pendiente a dos países de Medio Oriente que son Pakistán y Afganistán. El esfuerzo internacional para la erradicación de la polio no ha sido menor desde hace varias décadas, incluso, por ejemplo, Rotary Internacional ha participado mucho en la ayuda para lograr este propósito. Y claro, todas las agencias internacionales sumadas para lograr este propósito. Merece un comentario adicional que me voy a permitir hacer, Belén. Por favor, doctor. Históricamente hemos hablado de la importancia de la salud pública, correcto. Y un día dediquémosle un poquito como a hablar de las funciones de la salud pública, pero también las funciones de otro concepto que surge más adelante, hace 3 décadas aproximadamente, que es la salud internacional, la cooperación internacional en temas de salud. Y el otro concepto más moderno que surge exactamente hace 3 décadas, conocido como salud global. Ahora es muy importante la salud global. Da la impresión de que salud pública tiene como su campo de acción de forma más local, más regional, más dentro de los países, pero salud global, y este es un ejemplo de salud global, el relativo a la polio. Si un país o dos países quedan sin erradicación de la enfermedad, el riesgo es latente para todo el mundo, sigue siendo latente para todo el mundo. Por eso la cooperación internacional en lograr a través de medidas de salud global definitivamente eliminar una enfermedad como es el caso de polio para que ya nadie en el mundo corra ese riesgo. Ha habido muchas enfermedades en la historia de la humanidad erradicadas. Esta era una pendiente y esperemos que ya para el caso de Pakistán y Afganistán se logre muy pronto. Creo que han sido 150 casos anuales
los que han tenido estos dos países, entonces creo que se puede lograr. ¿La vacuna juega un rol muy importante? Sí, por supuesto, muy importante, pero también juega una medida muy importante, un rol muy importante, las medidas de saneamiento. El virus de la polio se transmite por la vía digestiva, no por la vía respiratoria. Entonces ahí acceso a agua potable es fundamental, saneamiento del agua y evidentemente en el interior de hogares y familias, pues todas las medidas para el consumo apropiado de alimentos es la clave. Doctor, enfermedades como la poliomielitis, como muchas otras, ayer hablábamos, por ejemplo, de VIH, SIDA, nos dan hasta cierto punto un aliento, saber que enfermedades que han sido tan complicadas y tan difíciles y que han causado tantas muertes, llega un momento a lo largo del tiempo en que realmente hay una mitigación. En el caso de VIH, digamos que un control a través de fármacos, no a través de una vacuna, pero que también se ha logrado mejorar muchísimo las expectativas de vida de los enfermos con VIH. Así es. En el caso de polio, bueno, ha sido a través de una vacuna. Lamentablemente no han sido tan rápidos como quisiéramos, pero en el caso de COVID, vaya que se ha ido rápido. Y la esperanza es que en algún momento, y como se ha dicho, aprenderemos a convivir con el virus hasta que algún día, en algún momento, desaparezca, ¿no, doctor? Sí, finalmente ocurren los ciclos de vida y efectivamente en la medida en que más y más población tenga inmunidad, preferentemente adquirida por vía de una vacuna, más que por haber presentado la enfermedad, porque presentar la enfermedad siempre representará un riesgo de gravedad y un riesgo de letalidad. Entonces, que preferentemente sea una inmunidad obtenida a través de una buena vacuna y efectivamente el tiempo puede llevar a ese feliz momento en que la enfermedad se convierta o en una enfermedad estacional de poco impacto o llegar hasta el tiempo a lo largo de los años o décadas de erradicación. En las enfermedades respiratorias la erradicación es muy, muy difícil, extremadamente difícil. En las enfermedades respiratorias más bien lo que suele ocurrir es buen nivel de control a través de vacunación periódica y el ejemplo lo tenemos con dos enfermedades, influenza y sarampión. El sarampión es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, pero Belén, ya son muy pocos casos los reportados de sarampión en el mundo año con año y los que se reportan, bueno, pues son en grupos que no se vacunaron y que sabemos que detrás de ello hay asuntos culturales, etcétera, pero se ha logrado contener y no presentar desde 1990 una epidemia de sarampión, que la que se presentó en 1990 fue muy lamentable, porque no solo el número de casos presentados a nivel mundial, sino la letalidad que se presentó por sarampión. Es una enfermedad con altos índices de letalidad cuando se presenta de forma epidémica. Pues ahí los ejemplos, doctor, y las enseñanzas, decíamos en el bloque anterior y también ahora antes de irnos a la pausa, retomar lo que hoy estamos abordando en el programa, estas medidas de prevención que como humanos, que como individuos debemos de tomar ante COVID-19. Lo decíamos, doctor, hay que entender primero para qué es cada una de las medidas. Y una vez que se entiende, se genera conciencia. Conciencia significa estar consciente del espacio donde nos movemos y del riesgo que estamos enfrentando. Y algunas mamás, porque lo he escuchado, le explican a los niños el siguiente ejemplo. Piensa que cualquier persona que está a tu lado puede estar contagiada de COVID. Y así creo que debemos de conducirnos, doctor, ante una enfermedad que ha sido incluso asintomática y que no sabemos si la persona que tenemos enfrente pueda o no estar contagiada con la enfermedad, o nosotros mismos, doctor. Estoy de acuerdo, Belén. Esa es la manera en la que tenemos que ver en este momento de pandemia a el entorno. Y además estas medidas van a ser extremadamente útiles para todas las enfermedades respiratorias. Tú vas a un país asiático en la época invernal y ves
a un alto porcentaje de la población utilizando cubrebocas, pero esto no a partir de COVID-19, sino de décadas atrás. ¿Por qué motivo? Ellos aprendieron que están en riesgo permanente de epidemias de influenza, porque la mayor parte de las epidemias y pandemias de influenza han surgido en Oriente, quizás salvo la de 1918, que fue la gran pandemia, la madre de todas las pandemias, nacida probablemente en España, gripe española, y la del 2009, que se le conoció como la pandemia de H1N1 mexicana, por su aparente surgimiento en Perote, en Veracruz, en nuestro país. Pero fuera de estas dos, la mayor parte han sido en Hong Kong, en Guangdong, en China, etcétera, etcétera. Y esa situación los pone siempre en alerta durante su época invernal. Y ellos de antemano empiezan a portar cubrebocas, aún sintiéndose sanos, aún estando en buenas condiciones, van a salir, portan cubrebocas. Y ves un alto porcentaje. Diría yo que en muchos países asiáticos, y en particular en algunas regiones en específico, ellos han aprendido esa famosa nueva normalidad desde hace muchos años, cuando el COVID todavía ni existía. Pero han aprendido lo que es prevenir enfermedades respiratorias a través de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de las manos y el mantener limpias y desinfectadas superficies en sus áreas de trabajo y en el hogar. Así es, doctor. Vamos a hacer nuestra última pausa. Regresaremos ya para conclusiones. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Volvemos. El uso del cubrebocas en los diferentes espacios públicos, pero principalmente en las escuelas, hoy por hoy se ha vuelto una práctica constante. Durante la primera semana de clases, la Universidad Estatal de Iowa realizó 957 pruebas y detectó 130 casos de COVID-19, una positividad de 13%. Actualmente hay 204 personas positivas que aún se encuentran en su periodo de aislamiento de 10 días, definido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Por otra parte, los estudiantes de secundaria en Escocia van a tener que usar mascarillas en pasillos y otras áreas comunes. En tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que las mascarillas serán obligatorias para niños a partir de los 6 años durante su estadía en la escuela. De mejorar el panorama, la medida podría cambiarse para los niños de 11 años. Además, el aforo de clases se reduce a 20 alumnos, lo que implica una contratación de 11,000 maestros nuevos. La Organización Mundial de la Salud emitió recomendaciones para el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19. Para los niños entre 6 y 11 años, se debe aplicar un enfoque basado en el riesgo a la decisión de usar una mascarilla. Este enfoque debe tomar en cuenta la intensidad de la transmisión en el área donde se encuentra el niño y los datos actualizados sobre el riesgo de infección y la transmisión en este grupo de edad. Además, la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de mascarillas y también la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada. Los consejos sobre el uso de mascarillas en niños y adolescentes de 12 años o más deben seguir las directrices de la OMS para el uso de las mascarillas en adultos o las indicaciones nacionales al respecto, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Bolivia. Marcelo Huanca Dorado, periodista del Deber Radio, nos presenta el siguiente reporte. Marcelo, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo desde el corazón de Sudamérica. Bolivia ya supera los 110,000 nuevos casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. 4,000 personas han fallecido desde entonces. Las secuelas de la pandemia siguen siendo una gran pobreza, desempleo, que las autoridades no encuentran una solución.
La disputa política, debido a la cercanía de las elecciones el 18 de octubre próximo, ha generado mayor roce y fricción entre el gobierno y el movimiento al socialismo partido de Evo Morales. En las últimas jornadas, el movimiento al socialismo ha mantenido su decisión de no aprobar los cerca de 5 créditos, cerca de 4.000 millones de dólares, logrados por el gobierno nacional para atender la reactivación económica y la pandemia que continúa generando problemas. Pese a que gran parte del territorio boliviano ha mejorado en su atención a los enfermos, sin embargo, la situación más complicada se presenta en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se realizan rastrillajes con el propósito de detectar a los asintomáticos y personas que están enfermas. Con gran éxito se ha reportado que el número de personas atendidas podrá reducir en algo el problema. Sin embargo, se añade otro ingrediente a esta difícil situación política en el país. Evo Morales es acusado por 4 denuncias concretas ante el Ministerio Público por delitos de estupro, de haber tenido relaciones con menores de edad, incluso de procrear hijos con algunas de ellas. El caso ha aumentado la tensión entre el movimiento al socialismo y el gobierno, que impide que puedan trabajar de manera coordinada en la lucha contra la pandemia y en la reactivación económica de Bolivia. La situación está cada vez más complicada debido a que se acerca el proceso electoral. La presidenta Yanine Áñez en las últimas horas ha atacado duramente al jefe de campaña del movimiento al socialismo Evo Morales, indicando que lamentablemente este hecho se sale de control toda vez que es un delito gravísimo cuando es cometido por una alta autoridad como lo era Evo Morales. Así está el panorama en estos días previos, en este mes previo a las elecciones, y cuando estamos ya, repito una vez más, con más de 110.000 casos de coronavirus en Bolivia. Un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muchas gracias, Marcelo Huanca, por esta información. Y mire, investigadores de Hong Kong afirman haber descubierto el primer caso probado en el mundo de reinfección, un tema del que hemos venido hablando aquí en este espacio. Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19. Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió 2 veces en el lapso de 4 meses y medio, según la nota. La primera vez fue en marzo tras presentar tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado dio negativo en 2 ocasiones, pero el 15 de agosto fue diagnosticado positivo de nuevo. Esta vez no presentaba ningún síntoma. Su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a Europa. Los investigadores señalaron que las 2 infecciones sucesivas fueron causadas por 2 cepas diferentes del virus responsable de la COVID-19 y sostienen que los resultados sugieren que el nuevo coronavirus podría persistir entre la población, como es el caso de otros coronavirus responsables de resfriados banales, aunque los pacientes hayan adquirido una inmunidad. Por eso creen que la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron. Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados. Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que todavía son muy pocos casos. En el momento en que se pronunció la Organización Mundial era apenas un. Doctor Raúl Pérez Gómez, hablamos ya de 3 casos hasta ahora. Y bueno, la buena noticia, entre comillas, todavía no podemos cantar victoria, es que estas personas que se reinfectaron, al menos este de Hong Kong, no desarrolló síntomas. Efectivamente, ahí es donde está el punto. Sí parece ser reinfección, porque tuvo 2 PCRs negativas después del primer episodio. Entonces, este nuevo episodio, mira, se da precisamente en condiciones que para mis adentros era una sospecha. El paciente se hace una nueva PCR no por sentirse enfermo,
sino por un asunto de protocolo para entrar de nueva cuenta al país. Parece que volvía de España y era para entrar a Hong Kong. Ahí es en donde le detectan una PCR positiva de nueva cuenta. Existe entonces la sospecha de que se infectó en España, pero no porque tuviera síntomas se realizó una nueva PCR. El paciente persiste asintomático, dice la nota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que posiblemente la inmunidad que generó a partir del primer episodio sí le está generando protección contra enfermedad, que es distinto a infección, en este segundo episodio. O sea, el paciente sí pudo haber adquirido de nuevo a SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2, el virus, pudo haber llegado a las primeras células de contacto en sus vías respiratorias, coincidir ahí con la realización de la toma de la muestra para la PCR, pero el sistema inmune actuó seguramente rápido para evitar que entonces este virus, este nuevo, generara diseminación a los pulmones, a los vasos sanguíneos, a otros órganos, etc. Entonces, estamos hablando de un paciente, sí, que de nueva cuenta se infectó, sí, pero que seguramente no desarrolló y muy probablemente no desarrollará la enfermedad, lo cual es distinto. Y esto hablaría a favor de una respuesta inmune que está trabajando, eficaz posiblemente. Entonces veámoslo también desde ese ángulo y no negativamente como el hecho de que puede haber más infecciones. Sí, más infecciones puede haber. Lo importante es que no haya enfermedad. Así es, doctor. Y también ser conscientes de que estaremos conviviendo con este virus por no sabemos cuánto tiempo más, y que el hecho de que una persona haya enfermado ya de COVID-19, pues no la exime de quedar fuera del contacto con el virus. Sigue en el mundo, sigue habitando el espacio social, y eso hace susceptible a adquirir de nueva cuenta el virus. Lo que usted acaba de decir es muy importante. El hecho de no enfermar nuevamente ya es una gran ventaja, doctor. Ya es una gran ventaja, pero tú haces también una muy puntual recomendación que de hecho es compartida en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, aunque usted haya tenido COVID y aunque haya evidencia de que formó anticuerpos, usted deberá seguirse protegiendo como el resto de la población, en tanto no sepamos cuánto duran la respuesta inmune, qué tan fuerte es para protegerlo de una segunda enfermedad de COVID-19 y en tanto hay vacunas. De hecho, otro de los puntos de las reflexiones a partir de este caso es que llegada la vacuna, independientemente de haber tenido previo cuadro de COVID, hay que vacunar universalmente. Doctor, pues casi nos despedimos. Recapitular sobre las recomendaciones que aquí se han hecho, importantísimas estas para las personas que ya padecieron COVID-19 y para quienes no sabemos todavía si la tuvimos o no la hemos desarrollado, pero lo importante es lavado de manos, uso de cubrebocas, la distancia social y lo más que se pueda quedarse en casa, no asistir a espacios concurridos, privilegiar los espacios abiertos y con muy pocas personas, doctor. Efectivamente, y todos darnos un tiempito de nuestra actividad en el día para revisar todas estas medidas. ¿Por qué motivos son recomendaciones? En la medida en que las entendemos mejor, tú lo dijiste, generamos mejor conciencia y las utilizamos de manera más eficiente. Pero no lo pierda de vista, son hoy por hoy las medidas más importantes y eficaces en todo el mundo para la contención y la mitigación de la pandemia. No se está descubriendo algo muy diferente respecto de meses anteriores. Siguen siendo estas las medidas
ideales. Las medidas efectivas para protegernos y evitar contagios. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto compartir Belén. Con usted este espacio. Con todo gusto. Nosotros nos despedimos. Le queremos, por supuesto, invitar para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia, y aprovechar también para agradecer a las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que hacen posible que la señal llegue a México y América Latina. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de estas señales. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.